Bueno, pues buenas tardes a todos y continuamos con estas interesantísimas jornadas. Y ahora vamos a hablar sobre la familia como agente socializador. En primer lugar, contamos con la doctora Gloria Saavedra, que es un referente en el ámbito de la neuropsicología clínica y en cuidados paliativos. Cuenta con una amplísima trayectoria, tanto en investigación como en la práctica clínica, y tiene máster en psicología clínica, neurociencias y posgrado en neuropsicología clínica. Es profesora asociada de la Universidad Jaume I y docente colaboradora de diversos másters. Forma parte del Consejo de Dirección de Red de Daño Cerebral Adquirido y de la Comisión Departamental de Seguimiento de Daño Cerebral Adquirido de la Consellería de la Sanitat y es miembro del Comité Técnico en el diseño de la Estrategia del Daño Cerebral Adquirido en Comunidad Valenciana. Lleva más de 25 años trabajando como neuropsicóloga con personas con daño cerebral adquirido en el Hospital de la Magdalena de Castellón y nos va a hablar sobre el papel que juega la familia en el proceso de socialización, especialmente en las fases hospitalarias y crónicas. Muchas gracias, Gloria. Bueno, hola a todas, a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme a participar en esta jornada, que está siendo muy interesante. Voy a hablar de la relación con la familia de la persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido. Me gusta que me hayáis dado la oportunidad de hablar de este tema porque me parece un tema fundamental que muchas veces está algo desatendido, sobre todo en las fases más agudas o agudas. Y, bueno, participar además me ha dado la oportunidad de reencontrarme con gente bonita, alguno que hacía muchos años que no veía, con lo cual genial. La familia, sabemos todos que es un agente, el agente de socialización primaria, de más importancia en la infancia. Nos ayuda a definirnos como personas, a interaccionar, a convivir. Nos enseña muchas cosas y en una fase posterior de la vida, en la socialización secundaria, nos ayuda también especialmente en momentos vitales básicos como el nacimiento de un nuevo miembro, cuando hay una enfermedad importante, ante una pérdida de funcionalidad, como pasa en el daño cerebral, ¿no? Para aprender a internalizar todas estas normas, creencias, valores, habilidades, eso tiene mucha influencia en aspectos de la salud cerebral que comentábamos antes, que todos los hábitos también que comenta Pascual Leone, ¿no? De nutrición, de sueño, de maneras de relacionarnos. Y también la familia nos socializa, entre comillas, en la manera que afrontamos los cambios, en la manera que nos adaptamos a las situaciones difíciles, a la manera en la que damos y recibimos apoyo dentro de la familia. Obviamente la familia se enfrenta ante un desafío importante cuando ocurre un daño cerebral y es un momento en el que hay que movilizar recursos, en el que hay que ponerse en marcha para adaptarse a esos cambios. Y qué bueno por esto, que es un poco lo que voy a desarrollar ahora, que integremos a la familia en el proceso rehabilitador, estableciendo con ellos una relación que sea terapéutica, no solo enfocada en la persona que ha sufrido el daño cerebral, sino también terapéutica para la propia familia. Cuando hablo de familia en daño cerebral, me viene a la cabeza este artículo de Lesac. Lesac sí que es una referente en neuropsicología y sí que es una referente en daño cerebral. Ya en el 88 nos decía que nos acordemos de que la familia es importante en el daño cerebral, que la familia ve comprometida su bienestar, ve comprometido su funcionamiento, ve comprometido pues eso, la manera de organizarse tras el daño cerebral y que qué bueno que nuestras intervenciones la tengan en cuenta. Voy a leer ahí porque no llevo las gafas de ver de cerca y en la pantalla no veo. Bueno, la literatura más reciente va en la misma línea, nos recuerda que las familias tienen que modificar sus roles, su funcionamiento para dar cabida a la rehabilitación, adquieren nuevos roles y que eso genera tensiones en el propio funcionamiento de la familia. Y nos recuerda también lo que nos han dicho muchos autores desde la evidencia y lo que vemos en el día a día, que es que la familia es un factor pronóstico a la hora de la rehabilitación del paciente
y que en ese sentido yo creo que todos los que estamos en la práctica somos conscientes de las dificultades con las que nos encontramos cuando la persona afectada no tiene un entorno familiar que dé soporte. La carga de cuidados en la familia tiene unas consecuencias para la salud, tiene unas consecuencias por el nivel de estrés que supone y tiene consecuencias en la calidad de vida social de los familiares. Y este artículo de hace poquito nos recuerda que especialmente en las parejas, que probablemente en la relación de parejas donde se produce un mayor cambio de proyecto de futuro, una ruptura de este proyecto, y que además tienen que adaptarse a una pérdida que muchas veces no está socialmente legitimada, porque por lo menos lo tienes ahí, ¿no? A tu marido, a tu mujer, cuando realmente la relación que se establece a partir de ahí con la persona que ha sufrido el daño cerebral no es similar a la de antes, ¿no? Bueno, sabemos que muchas de los familiares de las personas con daño cerebral se agotan, cambian de roles, se aíslan, pasan muchas cosas. Y una de las cosas que pasa es que probablemente las familias, las personas, como todos nosotros, tenemos problemas, tenemos dificultades, que cuando aparece el daño cerebral no solo no desaparecen, sino que probablemente se amplifican por el estrés al que se ve sometida la familia, por las dificultades, los cambios de funcionamiento, etcétera. Diferentes trabajos nos dicen cosas que son bastante lógicas de entender, por otra parte, que hacen relación a que las personas que están los familiares, cuando se encargan del cuidado de las personas con daño cerebral, no tienen formación para eso. No tienen formación para muchas de las cosas que les pedimos o les exigimos prácticamente hacer. Desde los cuidados más básicos de higiene, de actividades de la vida diaria, del manejo farmacológico que muchas veces en etapas hospitalarias y también en domicilio acaba recayendo en la familia, el manejo de alteraciones cognitivas, el manejo de alteraciones conductuales. No quiero hablarte ya de proporcionar oportunidades para la participación social, para mantener determinadas relaciones en el entorno. No tenemos formación para eso, no tienen formación para eso las familias y además muchas veces nos agotamos en lo básico. Qué más urgente que pueda acceder al servicio utilizando un transfer, ¿no? Nos vamos a poner a hablar aquí de participación social. Los familiares muchas veces se agotan en los cuidados básicos probablemente porque no reciben el soporte que estaría bien que recibieran. Entendiendo la socialización como ese proceso de integrar pues eso, valores, creencias, etcétera, que al final es lo que también permite la participación social de la persona con daño cerebral. Y han salido muchas de las cosas que no voy a insistir en estas cosas que hemos estado comentando. Sí que voy a insistir en la importancia de la familia en ese tema y cómo en una cosa que ya también ha nombrado Igor, que tiene que ver con que muchas veces vemos a la familia como nuestros aliados en el cuidado, en la rehabilitación, los vemos como coterapeutas prácticamente y, sin embargo, no debemos de perder de vista la perspectiva de que son personas afectadas en primera persona por el propio daño cerebral y que el cuidado, en ese sentido, de la familia tiene que ser un requisito imprescindible para cualquier otra cosa que queramos hacer con ellos. Y en este sentido, a los profesionales nos genera también un doble papel. Tenemos que encargarnos de cuidado y rehabilitación de la persona afectada, pero tenemos que además promover cuidado y promover rehabilitación desde las familias. Y este segundo aspecto yo creo que lo que se tiene menos en cuenta en la formación de los profesionales, en la formación de todos nosotros y probablemente también se tiene menos en cuenta incluso cuando hacemos la planificación de los cuidados o la planificación de la rehabilitación, en la que estos aspectos parece que sean aspectos invisibles que no tienen lugar ni en cuanto a un número de sesiones o no tiene lugar pues eso, en poder dar una cita o no darla, no tiene cabida en nuestro funcionamiento. Volviendo al artículo del ESAC, que como os decía, me parece que es del 88, ya tiene muchos años, ella ya nos daba unas pinceladas de qué cosas está bien que hagamos con las familias. Y hablaban de estrategias educativas, hablaba de estrategias de counseling y hablaba también de soporte emocional. La literatura nos dice que tiene mucho más sentido que el apoyo a las familias se haga desde el propio equipo de rehabilitación que se haga de forma independiente.
Cuando nosotros no atendemos a las familias, en el mejor de los casos, esa persona busca ayuda externa, un psicólogo de fuera, etcétera, que sin conocer el funcionamiento y lo que está pasando en esa familia y lo que está pasando a la persona afectada, pues va a tener bastante más dificultad para apoyar y dar soporte, ¿no? Revisando un poco la literatura, yo soy un poco pesada con esto, porque cuando hablamos de familias parece que estamos hablando de cosas menores. Antes hablaba Igor que qué bueno que estamos hablando de cognición social y de cosas que parecen como, dice, yo que soy neuropsicólogo, no parece que lo cognitivo lo estoy dejando aquí para el final, ¿no? Da la sensación que cuando hablamos de familias hablamos de cosas menos serias, por decir así, menos científicas o menos, ¿no? Qué bueno que revisemos lo que nos dice la literatura, porque también tendríamos que dotar de rigor científico nuestras actuaciones en este sentido. El año pasado se publicó la guía de la Sociedad Española de Neurorehabilitación, dando recomendaciones en función de la evidencia científica sobre cómo tenemos que funcionar, intensidad de los tratamientos, composición de los equipos, etcétera. Y yo me he dedicado un ratito pues, a mirármela, a ver dónde aparece ahí la palabra familia, qué nos dice sobre la intervención familiar. Una de las cosas que nos dice es que la rehabilitación tenemos que darla a equipos multidisciplinares y que esos equipos tendrían que tener conocimientos, tendrían que tener experiencia y las habilidades necesarias para colaborar también con la familia, no solo con la persona afectada. También nos dice que la falta de apoyo familiar es un factor que limita el acceso a los programas de rehabilitación y yo me atrevo a añadir también su continuidad en el tiempo. También nos dice la literatura que independientemente de la fase del proceso de rehabilitador en el que nos encontremos, qué bueno que incluyamos educación para familias y cuidadores, qué bueno que los incluyamos en los planes de tratamiento, qué bueno que lo tengamos programado en las reuniones y qué bueno que seamos especialmente sensibles en los momentos de cambio, cuando llega el momento de dar el alta, cuando cambiamos de recurso asistencial, etcétera, cuando volvemos a casa, que son momentos en que las familias pues, requieren un esfuerzo de adaptación mayor. También nos dicen que la familia tiene que participar de forma activa en el tratamiento de las personas con daño cerebral y que para que esa participación activa sea exitosa, deberemos de ayudarles y deberemos dar información y material formativo, que es lo que habitualmente hacemos, ¿no? Un librito, un folletito, un poco de información sobre el daño, consecuencias, etcétera. Pero qué bueno también que ofrezcamos apoyo emocional y que le demos asistencia para acceder a recursos. Y también nos hablan de una cosa que todos sabemos y que hacemos en otros campos, que para hacer intervención, qué bueno que evaluemos primero, ¿no? Y que sepamos a qué nos estamos enfrentando, con qué vamos a tener que trabajar. Bueno, insistimos en la colaboración de la familia, en el plan individualizado y en un trabajo previo, en una revisión previa que se hizo en 2013, lideró Igor Bombín, aquí presente, y participamos diferentes profesionales del ámbito. También revisamos ahí qué pasa con las familias y tenemos evidencia de que dar apoyo familiar, entrenar en habilidades de cuidado, informar sobre daño cerebral y entrenar en solución de problemas a las familias parece buena idea y que aunque no estaba tan clara, también aparece la idea de que tengan acceso libre e informal al equipo de tratamiento la familia, ¿no? Que permite pues, solucionar dudas, dar soporte y estas cosas. Todo esto parece interesante, incluso aunque quisiéramos desentendernos de las familias, porque sabemos que hay una relación entre la calidad de vida de la persona afectada y el estrés al que se ve sometido y el estrés y la calidad de vida de la familia. En ese sentido, pues, la sugerencia obviamente es dar apoyo desde el soporte emocional a tomar decisiones, ayudarle a acompañar a tomar decisiones médicas adecuadas e intentar garantizar el cumplimiento terapéutico. Porque cuando hay mal funcionamiento percibido en la familia, disminuye la calidad de vida y aumenta la depresión de pacientes. Este artículo a mí me ha gustado especialmente. Este artículo nos dice: al final, los que están atendiendo física, cognitivamente, emocionalmente y de todas las mentes posibles al paciente, a la persona afectada, es la familia.
tenemos que trabajar eso. Tenemos que dar soporte emocional, parece un básico. También tenemos que dar educación, preparar para el alta, comunicarnos con ellos. Y nos recuerda una cosa que todos sabemos, que es que la mera información no cambia conductas. Solo con dar información no estamos haciendo suficiente. La información difícilmente va a poder dar respuesta a la complejidad de aprendizaje a la que se enfrentan los nuevos cuidadores, ¿no? Las familias que, como decíamos antes, pues no tienen por qué tener formación sobre eso. Y este artículo nos deriva a un modelo de aprendizaje que se desarrolló en 2013 por Taylor y colaboradores específico para la educación médica. Y nos recuerda que para ayudar al aprendizaje, primero tenemos que detectar necesidades de aprendizaje. Sentarnos con la familia y evaluar con ellos qué nos parece a todos interesante que esa familia debe controlar, entre comillas, qué es lo que tenemos que aprender. Imaginaros un paciente con el que queremos trabajar alteraciones conductuales, con una cierta desinhibición, que hace chistes inapropiados en situaciones inapropiadas, ¿no? ¿Qué necesidades tiene el familiar en ese sentido? Pues vamos a explorar conocimiento previo. ¿Qué hace en este momento? ¿Le funciona? ¿No le funciona? ¿Qué dificultades ve para actuar de otra manera? ¿Qué le parece más difícil en esa situación? Y a partir de esa evaluación de lo previo, pues ayudarle a articular el conocimiento y reflexionar sobre el tema. ¿Te está funcionando a lo mejor? ¿No te funciona? ¿Por qué es interesante que esto lo manejemos de esta manera? Trabajar las culpas que pueden aparecer ahí asociadas y otras cuestiones. Al final estamos hablando de que cuando trabajamos en el aprendizaje con las personas afectadas, en educación, en cualquier otro ámbito, pues eso, sabemos que tenemos herramientas para eso, desde autoinstrucciones, modelado, no sé qué, pues con la familia también tiene sentido. Y tiene sentido partir de su experiencia y de su motivación hacia el cambio y averiguar qué es lo que sabe sobre eso, qué quiere saber y qué le parece relevante. ¿Qué le parece relevante es qué te dificulta más a ti el día a día? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? ¿Qué es lo que podríamos hacer por haceros las cosas más sencillas? Eso es lo que hace al final relevante un aprendizaje para el familiar. Este estudio pregunta a los cuidadores, a los familiares, y dicen que no sienten que reciban información suficiente sobre el pronóstico, sobre el proceso de rehabilitación, sobre preparación al alta, etcétera. Además, muchas veces tienen sensación de que los profesionales sabemos y no les decimos, ocultamos información. Es la percepción que tienen ellos. Y una parte de los participantes en este trabajo reconocen que su estado emocional afecta a su capacidad para recibir información. Esto que la ciencia nos lo ha dicho hace mucho, aumenta intensidad emocional, disminuye capacidad de procesamiento, lo sabemos todos. En la práctica diaria es muy importante no perderlo de vista, porque digamos que la familia tiene que hacer ahí muchos aprendizajes en un momento vital para ellos complejo y que probablemente no estén en la mejor de las situaciones, ¿no? Para eso, vayámonos a lo que sabemos sobre comunicación. Y sabemos sobre comunicación que qué bueno explorar necesidades, lo decíamos antes, utilizar preguntas abiertas, mostrar disponibilidad desde inicio, y pues eso, que le han explicado, en qué cree que consiste, tiene alguna duda. A partir de ahí transmitir información, graduándola para poder ayudar a digerir, para ayudar a plantearse dudas, evaluar qué entiende el familiar con el que estamos trabajando, dar espacio para preguntas, reforzar aquellas cosas que están haciendo bien. Muchas veces en los aprendizajes nos empeñamos, por decir así, en que las familias hagan las cosas de una manera determinada, cuando seguro que tenemos alternativas que están en el repertorio conductual de la familia y que reforzando probablemente avanzaríamos más y lo haríamos más congruente con su manera de funcionar. Qué bueno acompañar la información negativa de recursos. Lo contrario es un poco una agresión, ¿no? Te doy la bofetada, pero no. De recursos, al menos siempre podemos ofrecer capacidad de seguimiento, de acompañamiento, de estar ahí, de intentar ayudar. Atención a la respuesta emocional que se suscita
y trabajar desde la sugerencia y del respeto. Voy a irme a un ejemplo que ha salido antes y que tiene que ver con cuando queremos que el cuidador se cuide, ¿no? Tenemos en mi entorno un paciente ingresado, su cuidadora de mediana edad, decía la compañera, o de edad avanzada, que la tenemos ingresada con el paciente prácticamente ahí en el hospital, ¿no? Y todo el que pasa por la habitación le dice que se vaya a casa, que tiene que descansar. Y llega la terapeuta ocupacional, le dice que se vaya, llega el primo de Albacete, le dice que se vaya, llega la psicóloga, le dice que se vaya y la señora no se quiere ir a su casa. Cuando hablamos con ella con detenimiento y le transmitimos nuestra preocupación, estamos preocupados, te vemos cansada, sé que todos te decimos que te vayas a casa, ¿qué ves tú de dificultad en irte a casa? Y a lo mejor te dice que lleva 50 años casada con ese señor, que nunca han dormido separados y que no ve que el momento para empezar sea el momento en el que está hospitalizado en un momento complejo. Seguro que así lo entendemos un poquito mejor y a lo mejor podemos, sabiendo esto, ayudarle a buscar alternativas de cuidado, favorecer que duerma en la cama de al lado si es posible, que se vaya a pasear mientras el paciente está en rehabilitación o yo qué sé qué cosas. Porque al final que se vaya a casa o no se vaya no es el objetivo final. Sería un medio para el objetivo nuestro que es aumentar el descanso de ese familiar. Busquemos alternativas o a lo mejor podemos buscar cosas que le ayudarían a irse a casa. Es decir, explorando es como podemos detectar necesidades, saber qué dificultades se plantea esa persona, porque, como decimos, la mera información no cambia conductas. Y cuidado con la sobreprotección, ¿no? Con entender que sabemos lo que la familia necesita y explorar y acompañar en ese sentido. Este trabajo que comparto ahora, de este mismo año, se dedica a hablar con determinados profesionales del ámbito del daño cerebral, terapeutas ocupacionales, psicólogos, fisios, quiero recordar que eran, y les preguntan sobre diferentes cuestiones. Y una de las cosas que ponen encima de la mesa es que los profesionales no tenemos formación en esto que estamos hablando. No se sienten capacitados para eso, para dar mejor apoyo a familiares y piden específicamente saber cómo hacer esto que estamos diciendo, saber identificar signos de estrés de los familiares para poder ayudarles mejor. Y dicen una cosa que me parece tan de cajón, que es que quieren saber cómo hacer eso con un enfoque objetivo y estandarizado, basado no en el sentido común más o menos acertado de cada uno de nosotros, sino basarse en lo que tenemos conocimientos sobre este tema. ¿Qué conocimientos tenemos? Que para aprender cualquier habilidad se necesitan al menos 3 cosas: actitud, conocimiento y habilidad. En cuanto a actitud, pues saber de la importancia de esta cuestión en la que nos encontramos y conocer la prioridad y la necesidad de acompañar y tener ganas de hacerlo. Conocimientos, hay mucha cosa escrita sobre cómo facilitar la adaptación, hay mucha cosa escrita sobre cómo transmitir información, sobre cómo dar soporte emocional. Lo hay en daño cerebral y lo hay en otros ámbitos de la salud, cuidados paliativos, oncología, etcétera, que se podría exportar a nuestro campo muchas de las cosas. Y teniendo actitud y conocimientos, pues luego hay que ponerse a hacer, ¿no? Y qué bueno sería que esa habilidad se pudiera practicar al menos al menos en el ámbito formativo con una cierta supervisión, ¿no? Pues eso, nadie aprende a montar en bici leyendo un libro, hay que subirse y pedalear, y si alguien nos coge un poco primero de detrás, ¿no? Hasta que nos soltemos, parece que es buena idea. Y esto supone asumir que la propia relación con el familiar, cualquier relación que tengamos con la familia, da igual que sea en el momento que entra a terapia y que sale, da igual que sea en el momento que estoy pasando visita o estoy haciendo, o me la encuentro en el pasillo o en el ascensor, cualquier comunicación con la familia puede ser una herramienta terapéutica o puede ser también una fuente de sufrimiento en función de lo que pase en ese momento de comunicación, de interacción, en la transmisión de información, promoviendo cambio o dando soporte emocional. Y para eso, qué bueno que desarrollemos la comunicación también según pautas de buena práctica clínica a partir de la investigación, que por cierto creo que es muy necesaria seguir haciendo, y a partir del consenso empírico.
Información y formación y conocimiento sobre esto, como os decía, lo tenemos y lo tenemos de antiguo, el saber que las estrategias de counseling funcionan y son útiles y también que utilizar la comunicación y la relación, el cuidado emocional de forma habilidosa tiene una consecuencia a nivel de disminuir sufrimiento, de disminuir ansiedad y también en el manejo del dolor o de otros síntomas, ¿no? Y además, ahí os he puesto la revistita en la que están publicados los trabajos, porque estamos hablando de revistas de alto impacto, no es una cosa que se nos ha ocurrido ahora en un ratito, ¿no? Hablamos de counseling cuando hablamos de relacionarnos de esta manera que os digo, que tiene que ver no tanto con decirle yo, experto, decirte a ti lo que tienes que hacer, sino ayudarte a tomar conciencia de qué dificultades hay y acompañar en el proceso también de buscar recursos, de qué te puede ayudar en este momento a afrontar esta cosa concreta que te está costando más hacerlo, ¿no? Volviendo al doble papel de la familia y de la familia como afectada, qué bueno que como requisito de este proceso de acompañar en este proceso de aprendizaje también ofrezcamos soporte emocional. Ofrecer soporte emocional quiere decir pues, atender a las necesidades emocionales de la persona que tenemos delante, del familiar en este caso, saber qué hacer cuando llora, saber qué hacer cuando nos expresa una emoción, la que sea, acompañar y ayudarle a que esa emoción sea constructiva en el sentido de que movilice hacia la adaptación, movilice hacia la disminución de sufrimiento. ¿Qué podemos hacer? De entrada, lo primero que yo creo que es bueno que hagamos en este caso es identificar las emociones nuestras, las que nos genera a nosotros que un paciente llore, que un paciente nos cuestione según qué cosas, que un paciente sea un familiar, perdonar el sesgo, que un familiar se enfade, que un familiar pues eso, nos transmita su sufrimiento. Y esto me parece importante porque todos tenemos ahí programados que cuando una cosa nos genera malestar, la tendencia automática es a huir, a salir corriendo. Entonces, si a mí me molesta porque me hace sentir incómodo, me siento mal cuando un paciente llora, cuando un familiar llora, si yo funciono en automático, lo que haré es el automático. No te preocupes, que no pasa nada, todo mejorará. Algo que a nosotros a lo mejor en ese momento nos quita el malestar, pero que a la persona que estamos atendiendo no le ayuda en absoluto. Entonces, qué bueno que identifiquemos qué situaciones en relación con el manejo emocional nos hacen sentir peor para poder reconducir lo que hacemos ahí en función de nuestros objetivos terapéuticos y no del malestar que me está generando la situación. A partir de ahí, promover la expresión emocional del familiar tiene un componente terapéutico en sí mismo, ayudar a eliminar la tensión o el malestar que genera el intento de control de la emoción. ¿Cuántas veces un familiar cuando llora, cuando nos cuenta sus preocupaciones, nos pide perdón por hacerlo? Perdona porque llore, perdona que vaya rollo, te he contado, como si fuera una cosa que nos está molestando. Cuando yo permito la expresión emocional, pues eso ayuda a liberar de ese intento de tensión y nos ayuda también a explorar qué hay detrás de esa emoción, cuál es la causa. Y cuando hablo de buscar la causa, no hablo de poner una etiqueta, lo que te pasa es que estás nerviosito o que estás pasándolo mal, sino que hablo de buscar cuál es la fuente, qué es lo que está generando en ese momento malestar, qué dificultad encuentra, qué es lo que en ese momento está siendo problemático, para ayudar a entender, normalizar y pues eso, recoger desde la empatía, que es un poco el punto en el que ayudar a la persona a buscar recursos. Buscar recursos que pueden ser muy variados. Imaginar que queremos disminuir la ansiedad del familiar, podemos enseñarle la relajación muscular progresiva de Jacobson, que sabemos que es divina, o podemos buscar qué cosas hace en su día a día que le ayudan a relajarse. En el día de ayer, que me decías antes que fue más tranquilo, qué es lo que te ayudó, ¿no? Que puede ser desde ver fotos de los nietos a la película de vaqueros de después de comer, no lo sé, pero que seguramente que si es algo que el familiar tiene en su repertorio conductual será más fácil que le ayudemos a ponerlo en marcha, ¿no? Para eso tenemos que dedicar espacio y tiempo a las familias, que el cuidado a la familia no tiene que ser, como decimos antes, un intangible, algo que se da por generación espontánea, sino que pues, lo tengamos en cuenta en las reuniones de equipo, como decía la
como decía la guía, que hagamos reuniones específicas con las familias. En la unidad de daño cerebral del Hospital de la Madalena lo llevamos haciendo muchos años. De forma sistemática, cuando el paciente está ingresado 2 o 3 semanas, nos sentamos médico rehabilitadora, psicóloga y trabajador social a explicar un poco cómo vemos la situación, que tengan ellos posibilidad de plantear dudas. Es algo que los familiares valoran de forma positiva y que a nosotros como equipo también nos da muchísima información de muchas cosas distintas, de funcionamiento, de expectativas, de muchas cosas diferentes. Qué bueno que dediquemos espacio y tiempo en el pase de visitas si trabajamos en entorno hospitalario o en las sesiones que programemos con pacientes ambulatorios y en este caso que para cada paciente se tenga en cuenta también a sus familias. Para nosotros es muy buena idea también en pacientes hospitalizados hacer permisos de fin de semana cuando la situación lo permite. Que el paciente vaya a casa siempre nos hemos planteado que era bueno para el paciente y para la familia porque perdernos de vista un par de días les venía bien, estar en su entorno, relacionarse con su entorno. Siempre nos ha parecido que era buena idea para detectar qué dificultades va a encontrarse cuando vuelva a casa y poder echar una mano hasta que llegue ese momento a ver cómo hacer. Y en uno de los artículos que he estado revisando también lo dicen y tiene mucho sentido que es un poco como periodo de prueba para que esos aprendizajes que estamos ayudando a la familia a hacer durante la hospitalización ayudar a la generalización en otro contexto y a la práctica en el entorno cotidiano. Atención especialmente a los procesos de cambio, decíamos antes, ¿no?, que son momentos que exigen un esfuerzo de adaptación mayor y, por tanto, ahí probablemente las familias tengan necesidad de más ayuda. Ojo cuando damos información pronóstica, se va a movilizar a nivel emocional la familia y qué bueno que sepamos acompañar y estar pendientes. Ojo cuando contestamos a preguntas, cuando nos pregunta, ¿pero entonces él va a poder volver a conducir? O entonces, cuando volvamos a casa, esas preguntas normalmente tienen un componente emocional también asociado. Y qué importante también que prestemos atención a la conducta no verbal, la del familiar, que nos da muchas pistas de muchas cosas, y también la nuestra, que sea en la línea de acompañar, de dar soporte. Suele ser complejo lograr el equilibrio entre ayudar a la familia a mantener esperanza y mantener también una especie de realismo, ¿no?, en la situación en la que se encuentra. En ese sentido, suele ser más útil la función de acompañamiento que la de solucionador de problemas, ¿no? Animar a pedir ayuda, animar al autocuidado, un poco en la línea de lo que íbamos hablando antes, reforzando aquellas cosas que está haciendo bien. Una de las cosas que las familias nos transmiten de forma sistemática es la sensación de no saber qué hacer, ¿no? Antes decíamos, no estamos formados para esto y las familias se enfrentan a muchas incertidumbres. Cuando yo pongo el foco en aquello que están haciendo bien, por un lado, aumento un poquito la sensación de eficacia o la sensación de control y también favorezco que ese tipo de cosas que nos parecen adaptativas se repitan en el tiempo, ¿no? Qué bueno que nos anticipemos a aquellas dificultades frecuentes para trabajar un poco la prevención. En nuestro caso, por ejemplo, cuando nos planteamos la vuelta al domicilio, ¿no?, sabemos que la primera semana va a ser compleja, suele ser el momento de adaptación a lo mejor un poco más complicado, tener en cuenta que eso no va a ser una foto real. Es una foto de ese momento, pero no tiene por qué ser una foto de lo que pasará en un mes, en un año o en otro, ¿no? Anticiparnos a estas cosas. Que la anticipación además tiene también la ventaja de desculpabilizar. ¿Cuántos familiares nos dicen yo es que tendría que ser más fuerte, porque al final el afectado es él y yo me lo estoy pasando mal? Cuando yo normalizo esas cosas, cuando anticipo esas dificultades, un poco el mensaje que llega es que tú no te pasa esto porque seas un flojo o porque tengas un problema personal tuyo, sino porque es que la situación es difícil, ¿no?, y requiere esa adaptación. Dar tiempo a las familias para hacer la digestión de todo lo que están pasando, para integrar aprendizajes, para llegar a la adaptación. Termino corriendo. Y qué bueno que demos seguimientos y demos continuidad en la intervención que hacemos. Para concluir, antes de que me echen,
Qué bien que nos dediquemos a las familias, que les dediquemos tiempo, todos los profesionales, igual que planteaba antes Igor con el tema de la cognición social. Las familias nos afectan a todos nos relacionamos con ella y tenemos un montón de oportunidades de disminuir sufrimiento y dar soporte, aunque unas profesiones tengamos ahí como más responsabilidad que otras. Qué bueno que la atención a las familias sea transversal y sea prioritaria y en cualquier fase del proceso de rehabilitación. Qué bueno que los profesionales nos revisemos las actitudes y la necesidad de acompañar a las familias, nos trabajemos los conocimientos y las habilidades, entre otras cosas porque aumentará la eficacia de nuestras intervenciones y también disminuirá el malestar que nos supone a nosotros enfrentarnos a determinadas situaciones con las familias, con las emociones, etcétera, que nos hacen sentirnos mal. Uno no comunica solo si coge un altavoz para ponerse a comunicar cosas. Como decía antes, en cualquier situación en la que yo me relaciono con la familia estoy transmitiendo información, qué bueno que seamos conscientes de eso. Me pasa y os pasará a todos que nos encontramos familiares tiempo después y nos dicen, no sabes lo que me acuerdo de ti, lo que me dijiste, no sé qué. Yo digo, socorro, que estuviera acertada cuando le dije eso porque se acuerda no sé cuánto tiempo después, ¿no? Eso es porque están viviendo un momento para ellos vital y para ellos obviamente tiene mucha trascendencia. Entonces, qué bien que estemos acertados, qué bien que lo pensemos y qué bien que actuemos de forma coherente con eso y qué bien que pongamos el cuidado de las familias por encima de los aprendizajes. Haciendo referencia a una cosa que Ana muchas veces también comenta, que es que atención a los familiares olvidados, hermanos, niños, abuelos, familiares más allá un poco del cuidador principal. Muchas gracias. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Yo como profesional que llevo trabajando en neuropsicología toda mi carrera, el que hayas puesto a la familia como protagonista creo que es importante. Es verdad que a veces vemos a la persona afectada por daño cerebral y que has dicho que el familiar también es una persona afectada, pues me ha resonado y creo que debemos escuchar más y contar menos. Así es que gracias por tu mirada sensible. Yo me llevo muchísimas cosas. A continuación vamos a tener a Jessica Balaguer Solves. Ella es diplomada en logopedia con máster en logopedia clínica y ha dedicado su carrera y su formación para mejorar la comunicación en personas con daño cerebral adquirido y su deglución. Desde el año 2012 trabaja en ADACE Alicante y en 2021, como amante de su trabajo, fundó la plataforma Formando Cerebros, cuya finalidad es formar a profesionales dedicados a la neurorehabilitación bajo la premisa de la evidencia científica y, sobre todo, a mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido. Se declara una apasionada de la comunicación, sea cual sea su forma, y hoy viene a hablarnos sobre el entrenamiento del interlocutor como parte del proceso de rehabilitación en la fascia. Gracias. Un segundo, que voy a cambiar el micrófono. Bueno, mientras cambian el micro, sí que me gustaría hacer una pregunta. Y es, ¿quién opina que el principal responsable de la rehabilitación de la fascia es la propia persona con afasia? Levanta la mano. Es la principal persona responsable de su rehabilitación, la persona con afasia. ¿Quién opina que es él o ella, la persona afectada, la principal? ¿Quién opina que no? Vale. ¿Quién no opina nada? ¿Me mato? ¿Me lo puedo poner hacia mí? Sí. Vale. Pues hoy vengo a hablaros del entrenamiento del interlocutor en la rehabilitación de la fascia. Y os voy a contar la historia de Lucía y de Andrés. Lucía y Andrés son una pareja joven de alrededor de unos 30 años. Lucía es una enamorada de la naturaleza y por ello decidió montar su floristería. Y Andrés, por otro lado, es informático. Es un apasionado de los videojuegos y le encanta el tenis.
Este deporte lo enseña por las tardes a niños en el Club de Tenis de Alicante. Nacieron en Alicante, la millor terreta del món, donde tenían claro que querían vivir. En mayo de 2015 se casan y 10 meses después tienen a Darío. Pero en enero de 2023, Andrés sufre un ictus. Le deja algunos déficits, como pueden ser una hemiplegia en el brazo y la mano derecha, pero sobre todo tiene grandes dificultades a nivel de comunicación. Le cuesta expresarse, pero también comprender. Su evolución va siendo muy positiva, ya que tiene una rehabilitación intensiva al inicio, pero sobre todo vemos evolución a nivel físico. A nivel de lenguaje no vemos tanto. Vemos que esta parte está costando más, ¿no? Y esto tiene una gran repercusión. A nivel de autonomía es bastante independiente, hace desplazamientos de manera autónoma, con alguna supervisión. Entonces, cuando termina su periodo de rehabilitación intensiva, viene a la asociación. Nosotras como equipo le acogemos, vemos sus necesidades, realizamos toda la evaluación inicial y decidimos reunirnos con la familia porque consideramos que hay un gran potencial, que se pueden hacer todavía muchísimas cosas, pero necesitamos conocer concretamente qué podemos hacer en su día a día. Entonces nos reunimos con su mujer y con su hijo, que son las principales personas con las que está el día a día. Y Andrés entra en la reunión con una actitud bastante peculiar. Él se sienta en la silla, pone el brazo en el respaldo, tan solo mira a su mujer y no dice nada en toda la reunión. 45 minutos en silencio. No dice absolutamente nada. Y además está serio. Estábamos hablando cosas que le incumben a él directamente y no participa en ningún momento. Su mujer, Lucía. Lucía tiene muchísimas ganas de esta reunión, tiene muchísimas expectativas en la recuperación de Andrés. Entonces, el equipo le pedimos feedback, sobre todo a nivel de autonomía, y cuando entramos en el tema de la comunicación, le preguntamos, ¿qué tal es la comunicación en casa? Y nos dice lo siguiente, está siendo muy complicado. Hay días que le digo, hoy no te he escuchado la voz en todo el día. No muestra iniciativa por nada. Y siento un gran peso sobre mí. Discutimos más que nunca. Durante toda la reunión el tono es este, un tono de enfado, de rabia, de tristeza, y observamos un gran distanciamiento entre Lucía y Andrés. Esto es algo que estaréis de acuerdo que en ocasiones pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué está Lucía así? Hay muchísimos factores, está todo el proceso de duelo, pero sí que me gustaría mencionar lo que nos dice la CIF, la Escala Internacional del Funcionamiento. Reconoce la discapacidad a terceros, que es la discapacidad que sufren los familiares del alrededor de la persona afectada, simplemente por esto. Los efectos de una discapacidad pueden generar consecuencias emocionales, sociales, económicas y físicas para las personas que apoyan o cuidan. En muchísimas ocasiones sí que sentimos que la familia está ahí, que quieren involucrarse en la intervención de su familiar, pero somos nosotros, los propios profesionales, quienes a veces no les dejamos. ¿Qué pasa aquí? Sin quererlo, Lucía se está convirtiendo en una barrera. Durante la comunicación nos encontramos con muchísimas barreras que en muchas ocasiones no somos conscientes de ellas, ¿no? Cuando tenemos una persona con afasia, interrumpirle, y todo esto se hace sin querer, con buena voluntad, ¿de acuerdo? Pero muchas veces vemos que la persona tiene dificultades para decir lo que quiere, entonces le acabamos las frases. Le interrumpimos porque pensamos que va a ser mejor acabar nosotros las frases por él, porque es que, mira, lo está padeciendo, no puede decirlo. La sobreprotección. Si pensamos en la reunión, Lucía ha cogido el mando de lo que había que decir en relación a la vida de Andrés.
Sin quererlo, esto es sobreprotección. Ya me comunico yo, digo lo que está pasando, tú quédate ahí. Hablar rápido también es una gran barrera. Las personas con afasia procesan los mensajes de una manera más lenta. Entonces, se benefician de que el ritmo de nuestra comunicación sea lento. Esto no quiere decir que lo forcemos, ¿no? Que sea algo poco natural, sino que es verdad que estas conversaciones que tenemos en el día a día rápida, venga, vamos, tenemos que irnos al médico, no sé cuántos. La persona con afasia, y sobre todo si tiene dificultades de comprensión, se pierde. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que bajar este ritmo tan acelerado que llevamos en la comunicación. Hablar en un tono complejo es otra de las barreras. No hacer caso del lenguaje no verbal. Si nos remontamos a los inicios de la humanidad, el lenguaje no existía. Ahora, en muchas ocasiones, una persona con afasia no es capaz de decir botella, de pedir agua, y hace un gesto. Muchas familias, muchos profesionales no lo ven como válido. ¿Por qué no es válido hacer un gesto? Recordemos que la persona tiene una gran dificultad para poder comunicarse y que lo que es más novedoso es el lenguaje. Mucho antes que el lenguaje vinieron los gestos. Entonces, si no tomamos en cuenta estos gestos, estamos poniendo barreras. Y estas barreras, que hay muchísimas más, os he puesto aquí algunas, ¿vale? Lo que hacen es cohibir a la persona con afasia, cohibir su comunicación. ¿Por qué? Porque me siento juzgada. Es que lo que diga o cómo lo diga no vale. Tiene que ser como el otro me diga, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, estas barreras tenemos que ponerle conciencia. Simplemente pido conciencia porque lo hacemos sin querer, por el bien de la persona que tenemos al lado, porque no queremos verla sufrir. Pero en muchas ocasiones estamos impidiendo que ese avance sea mayor. Pero también quiero comentar el efecto de San Mateo. Es una cita bíblica y no se me ha ido la cabeza, podéis comprobarlo. El efecto de San Mateo dice, porque al que tiene se le dará más y tendrá abundancia, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Esto qué quiere decir? Si nos vamos ahora a la lotería de Navidad que viene, muchas veces algunas personas dicen, jolín, es que le ha tocado a los ricos. Pues esto pasa con todo en la vida. ¿Cómo no me lo puedo llevar? Bueno, lo especifico mejor. Sugiere que quienes ya tienen ventajas tienden a obtener más, mientras que quienes están en desventaja se quedan cada vez más rezagados. ¿Esto cómo me lo puedo llevar a personas con afasia? Si implementamos el efecto de San Mateo a la comunicación, una persona que es buena comunicadora se le tienen las opiniones más en cuenta. Simplemente porque es buena comunicadora. Es que a lo mejor no tiene razón en lo que está diciendo, pero como lo comunique bien, la gente va a decir, ostras, qué razón tiene. Aquí, las personas con afasia tienen una gran limitación. No pueden expresar sus opiniones. Tienen grandes dificultades para expresar sus opiniones. Entonces, sin querer, les tenemos menos en cuenta. Sus opiniones son menos válidas. Y es algo que tenemos que intentar revertir un poco. Yo misma, en el taller de estimulación del lenguaje, ¿vale? Tengo aquí varias personas, casi todas tienen afasia, y tengo una que tiene una disartria. Puede comunicarse, no tiene dificultades para estructurar el lenguaje, para comunicar, pero la inteligibilidad, pues, es peor, tiene dificultades de articulación. ¿Quién me responde más a las preguntas que yo hago, a las iniciativas que yo propongo? La persona que puede comunicarse. Yo, sin querer, interactúo más con él, le doy más oportunidades. Entonces, él tiene más oportunidades también para acertar. Yo tengo que ir preguntándoles a las personas con afasia, uno a uno, para que intervengan, si no, no intervienen. Y esto es algo que hacemos sin querer.
Tenemos personas con grandes limitaciones de comunicación porque a nivel físico tienen una gran alteración y necesitan de un dispositivo electrónico para poder comunicarse. ¿Cuántas veces les hablan? Están ahí, muchas veces como esa silla. Entonces, pongámosle un poco de conciencia a esto. En la reunión está Darío. Darío es su hijo. Está haciendo un puzzle y en cierto momento de la reunión le pregunto yo a Darío, Darío, ¿cómo te llevas con papá? Darío sonríe y dice, buah, nos llevamos genial. Pasamos mucho tiempo juntos por las tardes. Y le digo yo, ¿y qué hacéis? Pues jugamos a la Play, a juegos de mesa y pasamos un buen rato. Y le digo, ¿y puedes hablar con él? Claro, hablamos un montón. Le cuento cosas del cole y de mis amigos. Y esta nota importante, es el único momento de la reunión en el que Andrés sonríe. Yo digo, wow, ¿qué está pasando aquí? Es la misma persona. ¿Cómo puede ser que con Lucía no haya una comunicación fluida y con Darío sí? ¿Qué está pasando? Pues Darío, sin quererlo, se ha convertido en un facilitador de la comunicación, un espacio en el que Andrés no se siente juzgado. No se siente juzgado para comunicarse. Vale cualquier forma. Porque a Darío solo le importa estar con su papá, jugar con él y ya está. ¿Qué elementos facilitan la comunicación? Pues minimizar este efecto de San Mateo que acabamos de mencionar y no solo a través de la interrogación. Muchas veces decimos, venga, pues voy a hablar con la persona, ¿no? Y lo que hacemos es interrogarla. Entonces no podemos forzar a través de las preguntas. Tenemos que contarle algo nosotros, como por ejemplo, ¿tú sabes que la vecina del quinto se ha cruzado con el del tercero y se han dicho de todo? Y ahí estoy ofreciendo que la otra persona me conteste. No puedo hacer interrogatorios porque la persona con afasia ya dice, espérate que tengo que responder, ¿eh? Y se pone en una tesitura de decir, ya verás que como lo haga mal, todavía me van a reñir. Entonces, ¿cómo podemos favorecer ser un agente facilitador? Escuchar activamente, y esto cuesta, no es fácil. Esto no es fácil, porque nosotras lo que buscamos en la comunicación es que sea dinámica. Y muchas veces con la persona con afasia, rapidez no vamos a tener. Tener paciencia, reforzar positivamente aunque sean pequeños logros, pequeñitos, como puede ser, oye, te has esforzado, ¿eh? O simplemente decirles, oye, tu comunicación está mejor, ¿eh? Te has explicado mejor que el otro día, aunque sea mentira. Aunque sea mentira. Estos refuerzos les dan muchísimo juego. Utilizar estrategias de apoyo siempre que nos lo diga el profesional, no como sustituto, que esto ya lo diría el profesional en su momento, ¿no? Sino como apoyo. Favorecer la independencia sin forzarla y crear un ambiente adecuado, como el que ha tenido Darío con Andrés. Entonces, me pregunto, ¿deberíamos potenciar la intervención con la familia? Pregunto, ¿sí? Esto lo suponemos nosotros. Pero ¿qué dice la ciencia? ¿Qué nos dicen los artículos? Los artículos ya nos hablan de que sí, de que está el entrenamiento del interlocutor, que es lo que yo venía a contaros hoy. Communication Partner Training, porque así como entrenamiento del interlocutor no lo vamos a encontrar en ningún sitio, ¿no? Pero son aquellas intervenciones centradas en el entrenamiento de la persona que tenemos al lado, el familiar, el hijo, el cuidador, como parte de rehabilitación de la afasia. Buscan mejorar la comunicación entre la persona con afasia y las personas de su alrededor, ya que esto, además de favorecer la rehabilitación de la propia persona, favorece una mejor relación entre las personas de la familia. Y hoy hemos visto aquí cómo afecta este tipo de comunicación en la familia de una manera muy directa. La conversación que se produce en una sesión individual es bastante poco natural. ¿Cuántas veces nos encontramos en una sala, una persona y otra hablando de lo que sea? En algunas ocasiones se produce, pero ahora mismo estamos hablando con muchas personas delante. Las reuniones familiares alrededor de una mesa
somos muchas personas. Entonces, lo que nos propone el entrenamiento del interlocutor es también esto, entender que la comunicación es una calle de doble sentido y que no solo es la persona con afasia quien tiene que esforzarse por comunicarse mejor, sino que nosotros, los interlocutores, tenemos muchísimas cosas que hacer. Y lo que me parece muy interesante es que fomenta los principios de neuroplasticidad. Aquí os los pongo, los principios de neuroplasticidad, pero algunos para mí de los más importantes, de los que potencia el entrenamiento del interlocutor es úsalo o piérdelo. Lo que no uso, lo pierdo. Úsalo y mejóralo. Yo puedo en la sesión, en el taller, intentar enfocar un objetivo, pero luego tengo que mejorarlo para la vida real. A mí que lo hagan en sesión me importa, pero luego tengo que llevarlo a la vida real. Si yo entreno a la persona, al familiar, vamos a ofrecer muchísima más intensidad de intervención. Esto de la intensidad dentro del aspecto de la rehabilitación del lenguaje todavía no hay un consenso claro, ¿no?, de cuánta intensidad tiene que haber. Pero sí que es verdad que si yo formo al familiar, la persona va a tener la rehabilitación todo el día. O sea, pensar que yo le voy a llevar al logopeda, al fisioterapeuta y vamos a conseguir el oro y el moro, pues no. Entonces, si intervengo con la familia, yo le enseño las estrategias y las pueden aplicar en un contexto real todos los días, vamos a potenciar muchísimo esa rehabilitación. Entonces, ¿a qué se debe? Porque el entrenamiento del interlocutor no es algo que se esté aplicando con cierta frecuencia, ni en clínicas, ni en asociaciones. Así como programa de entrenamiento del interlocutor, hay algunas propuestas, algo hay, no vamos a mentir, pero hay una brecha entre lo que nos dice la evidencia y lo que se hace en la práctica clínica. ¿Y a qué se debe esta brecha? Pues que hay una inconsistencia en esta aplicación. Este artículo nos dice las barreras y los facilitadores que podemos tener a la hora de implementar el entrenamiento del interlocutor. ¿Qué barreras nos encontramos principalmente? Pues el tiempo y la disponibilidad de las familias. Esto es un gran hándicap. Las preferencias en la intervención. Muchas familias dicen, mira, yo no me voy a implicar, es que no puedo, tengo que trabajar, ¿no?, que también nos indica el tiempo, pero prefiero que lo hagas tú. Yo prefiero llevar a mi familiar, que hagáis vosotros la rehabilitación y yo en casa otra cosa. La inseguridad de nosotras, las logopedas. No tenemos un consenso de cómo tenemos que aplicar esto. No tenemos formación específica para este programa. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí, en esas sesiones? ¿Qué les digo yo a las familias? Con lo dispar que puede ser la necesidad de cada uno, de cada familia. Entonces, estas son algunas de las barreras que nos encontramos. Después tenemos la organización de los centros. Los centros ya funcionan con una organización. Ahora vamos a encajar esto. ¿De qué manera? Hay que poner unos recursos que a lo mejor no tenemos tampoco. Unos espacios, unos profesionales que no tenemos. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Entonces, son barreras las que se nos unen y que no lo ponemos en práctica. ¿Y qué posibles soluciones podemos tener? Pues ofrecer desde el principio este tipo de intervención, ofrecerles dentro del programa de rehabilitación el entrenamiento del interlocutor. Puede ser una solución. De entrada, ya la familia llega y tú le dices, mira, vamos a hacer tantas sesiones de neuropsicología, de logopedia, el taller de entrenamiento del interlocutor. Decirlo de entrada, es como ya, no hay otra opción. Intentar rediseñar el servicio dentro de la asociación, de la clínica. Considerar la posibilidad de realizar colaboraciones con voluntarios, con otras asociaciones, con universidades. Si nos faltan los recursos, ¿por qué no buscamos los recursos de otra manera? También recopilar comentarios positivos de los pacientes y de sus familias, crear un vídeo del taller para compartir historias, crear grupos entre logopedas y profesionales de, oye, ¿cómo lo estáis implementando en Alicante? ¿Cómo lo estáis haciendo en Castellón? Y de ahí ir sacando qué va funcionando, qué no va funcionando, para ir creando algo, ir creando un programa, porque no está.
Una de las principales recomendaciones, la principal recomendación en la guía de tratamiento de la afasia es este programa, el entrenamiento del interlocutor. Pero la realidad es que no se está poniendo en práctica. Entonces, si la ciencia nos dice que hay que realizarlo y no lo estamos realizando, hay que poner el foco para poder llevarlo a cabo y ir creando el camino. Esto, evidentemente, no va a ser del día a la mañana, ya tenemos el programa puesto, sino que hay que ir andando el camino y sobre el camino iremos aprendiendo y modificando. Entonces, me gustaría que nos quedáramos con estas 3 reflexiones. La persona con afasia no es la única responsable de su evolución. El entorno de la persona puede ser una barrera o un facilitador y que la intervención debe enfocarse tanto en la persona con afasia como en el entorno. Y me gustaría que cada vez que podáis reflexionéis, ¿soy barrera o soy facilitador? Gracias. Bueno, Jessica, como no podía ser de otra forma, ha clavado el tiempo, así es que muchas gracias. Y nos propone una catarsis y el generar esos programas de entrenamientos al interlocutor que a veces hacemos de manera muy informal en las reuniones de seguimiento y que creo que el hecho de hacer un programa generaría muchísimos cambios. Así es que muchas gracias por ser siempre tan generar catarsis en nosotros siempre. Bueno, y para terminar, contamos con Paula Rodríguez Pastor y Eva Serrano. Paula es terapeuta ocupacional y forma parte del programa infantojuvenil de ADACE Alicante. Trabaja con niños y adolescentes del programa de daño cerebral adquirido de Alicante, promoviendo la inclusión social y su desarrollo integral. Tiene un máster en neuropsicología y es especialista en atención temprana e integración sensorial, campos que le han permitido entender la importancia de involucrar a las familias en el proceso de rehabilitación. Eva, por su parte, es mamá de 2 nenes y su hijo menor tiene daño cerebral adquirido. A lo largo de los años, Eva ha mostrado una dedicación absoluta para entender y apoyar el proceso terapéutico de su hijo. Y en la presentación de ambas podréis ver pues, cómo el trabajo estrecho entre familia y profesionales es fundamental y es una pieza clave para conseguir que los niños con daño cerebral adquirido pues, puedan también conseguir ese proceso de socialización. Así es que nada, disfrutar porque aquí hay mucha magia. Bueno, Bueno, muchas gracias, Paula, por la presentación. Gracias por la invitación a estas jornadas y en especial quería agradecer a Eva que me acompañe esta mañana porque, bueno, Eva, aparte de ser familiar, nuestra relación ha ido más allá de la relación terapéutica y la verdad es que es una persona que os va a llegar, estoy deseando que la escuchéis y le agradezco pues, su esfuerzo por estar aquí, por su implicación con la asociación y por su valentía con todo lo que lleva a cabo con Alejandro, que ahora lo conoceréis también. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de algunas cosas que ya se han ido comentando, ¿vale? Entonces voy a intentar resumir cuál creo que es la labor que tenemos que tener como entidad para conseguir que la familia realmente sea un agente socializador de nuestros menores. Bueno, estos son los principales agentes de socialización. Principalmente nosotros trabajamos entre estos con la familia y, por supuesto, con la escuela. Cuando nosotros recibimos una familia en la asociación, las preocupaciones suelen ser comunes, ¿vale? Esto es un poco generalizar, pero para que me entendáis, normalmente vienen con preocupaciones con este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué va a ser de su rendimiento académico? ¿Qué va a ser de su futuro laboral? Entonces, lo que intentamos desde la entidad un poco, primero es aterrizar un poco en el presente.
porque además, como sabéis, pues en el daño cerebral adquirido infantil, realmente hasta que ese cerebro vaya desarrollándose no vamos a saber verdaderamente las secuelas, y además también depende del tipo de daño cerebral que tengamos, no vamos a saber verdaderamente cuál va a ser la afectación a futuro. Entonces, lo que queremos es aterrizar en el presente a las familias principalmente y también al resto de las personas de su entorno, para hacerles partícipes de todas las necesidades reales que tienen en ese momento. Una preocupación constante suele ser, pues eso, el rendimiento académico, lo que me dicen los maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo a nivel de inclusión educativa, pero siempre intentamos que las familias comprendan la necesidad de que el niño tenga unas relaciones sociales positivas, que eso va a repercutir en su bienestar emocional, que se ha ido comentando durante todo el día, y vamos a ver cómo ese bienestar emocional finalmente repercutirá también en otros aspectos. Desde el inicio de la jornada se ha comentado también a nivel cognitivo y por lo tanto veremos cómo también beneficiará a nivel académico, ¿no? ¿Qué tenemos que potenciar? Pues las relaciones con sus iguales, no solo en el aula, sino pues en actividades de ocio, en actividades significativas para los propios niños y jóvenes, que tengan una participación activa en la sociedad, como cualquier persona, lo que nos lleva a centrarnos no solo en la inclusión educativa, sino generalizar y trabajar mucho a nivel de inclusión social. Cuando viene una familia a la asociación, pues encontramos este tipo de sentimientos, ¿no? Tanto en el niño como en la familia. Muchas veces los niños, sobre todo los más mayores y dependiendo del tipo de daño cerebral, son conscientes de algunas alteraciones y pueden llegar incluso pues, a sentir culpa, miedo, tener esos pensamientos intrusivos, lo que conlleva al final una baja autoestima. La familia también tiene ese tipo de preocupaciones. ¿Qué tenemos que hacer con la familia? Normalmente después de un daño cerebral hay un bloqueo, también hay una especie de duelo que tenemos que pasar y acompañar hasta que lleguemos a ese momento de aceptación, que además en la infancia pues, tiene que ser un acompañamiento muy a largo plazo, para que finalmente veamos esa repercusión positiva y la familia se convierta en un agente socializador activo. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Pues validar, sostener, comprender el momento en el que están pasando, orientar desde todas las áreas de la entidad, ofrecer todos los recursos y servicios que tenemos tanto para ellos como para los niños. Y también un punto fuerte en concreto de nuestra asociación es que somos nexo de unión de recursos, ¿no? Nos convertimos un poco en facilitador de relaciones entre el recurso externo, que en este caso seríamos nosotros, el centro escolar y la familia. También, antes de dar paso a Eva, quería hablaros un poco de la importancia, para trabajar después con la familia, de la importancia que tiene nuestro trabajo con el centro educativo. Desde la entidad llevamos varios proyectos en marcha, en concreto el que llevamos a cabo en los centros educativos es el proyecto DCA Coles. Llevamos 5 acciones principales a los centros. La primera es la formación a maestros, que creemos imprescindible y muy necesaria. Realizamos formación a nivel de daño cerebral adquirido, discapacidad en la infancia, cómo abordar las dificultades y en concreto con nuestros niños siempre estamos en constante comunicación con orientadores y equipo docente para ir de forma conjunta, ¿no? y tratar los objetivos de forma común. Realizamos charlas al AMPA, es decir, a las familias. Antes veníamos hablándolo desde Alicante, lo necesario que es trabajar con las familias, porque todo lo aprendemos de nuestra familia, ¿no? Inicialmente. Entonces, qué importante es el trabajo no solo con la familia del menor con daño cerebral, sino con el resto de familias ajenas
a la discapacidad. Entonces, este tipo de charlas son también muy necesarias porque son ellos los que van a transmitir los valores, las normas a nivel social a los menores que van a convivir con los niños con daño cerebral adquirido, y además también estas charlas nos sirven para dar visibilidad a nuestro colectivo y en ocasiones, que nos ha ocurrido en la entidad, incluso detectar daño cerebral que no se había detectado, ¿no? De algunos traumatismos que podrían haber ocurrido en la infancia y que no se han llegado a ver secuelas hasta años más tarde. Entonces, este tipo de charlas son súper imprescindibles. Y, como no, pues las charlas que realizamos dentro de las aulas, no solo de nuestros niños, sino en cualquier aula, incluyendo aulas en las que no hay niños con daño cerebral adquirido, que son charlas en las que hablamos, naturalizamos el daño cerebral y la discapacidad, realizamos sensibilización y luego lo trasladamos otro día, ¿no?, a los patios. Hacemos actividades en los patios, que llamamos patios inclusivos, en los cuales realizamos actividades sobre todo de tipo colaborativo, entendiendo las capacidades, las fortalezas y también las debilidades de los demás, no solo de los niños que tienen algún tipo de discapacidad o de daño cerebral, ¿vale? ¿Y qué queremos hacer con esto? Pues fomentar la empatía y promover la socialización tan necesaria en la infancia. Y, por supuesto, algo muy importante en esta etapa, lo vemos muy necesario para la prevención del acoso escolar. Por lo tanto, una vez hemos hecho este trabajo con la escuela y con la familia se convierte, pues, en ese agente socializador que queremos, que acompañamos, y como ahora os comentará Eva, al final sale esa valentía y esa fortaleza de decir, vale, sí, mi hijo tiene estas debilidades o estas alteraciones, pero también tiene estas fortalezas, estas capacidades, estos gustos, se puede relacionar con cualquier niño y les animamos activamente a formar parte de grupos de ocio, relacionarse no solo dentro de la escuela con iguales, sino fuera del entorno escolar. Y a participar activamente también de las relaciones que tenemos con la escuela para que ellos hablen de sus necesidades con el equipo docente también. Y bueno, por último quería comentar, porque, como os digo, para mí hoy lo importante es que Eva os cuente su historia. Se ha comentado un poco antes la dificultad que más nos encontramos en la socialización en la infancia y en concreto con el daño cerebral adquirido, es que muchas veces las secuelas son invisibles. Entonces, por eso es tan necesario que como sociedad sensibilicemos a cualquier familia, a cualquier persona y hablemos de esas secuelas invisibles que no se ven, porque los niños, sobre todo, no saben detectar cuál es la diferencia entre un comportamiento con daño comportamiento que ellos consideran un mal comportamiento, ¿no?, de un niño con daño cerebral con otro tipo de conducta. Entonces, tenemos una labor muy importante como padres, como familias, como adultos, de formar a la infancia, a los menores y de hablarles abiertamente de discapacidad, de daño cerebral y de aceptación y sobre todo de inclusión. Así que nada, muchas gracias. Voy a dar paso a Eva, que os cuente la historia de Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo este año también por dejarme dar voz como familia de un niño con daño cerebral adquirido, que es mi hijo. Me emociono mucho, me vais a perdonar. Pero bueno, voy a contaros un poquito la historia de Alejandro. Alejandro hoy en día tiene 12 años y tengo que decir que gracias a las grandes profesionales que tenemos en la CEA, como es Paula, estoy un poco nerviosa.
he conseguido que Alejandro, entre todos, ¿no? Pues vaya superando esas barreras. Bueno, os lo voy a presentar. Aquí era muy pequeñito, antes de tener ese daño cerebral. Era un niño pues muy adelantado. Él, ya lo veis que está comiendo, le encantaba comer, andó con tan solo 8 meses, amante de los animales, de la cocina, que hoy en día sigue siendo amante de la cocina, y sobre todo pues de juegos de anime. Pues es un niño que se está formando una personalidad pues muy característica en él. Pero es verdad que cuando tendría 3 añitos y medio, empezaron las crisis de epilepsia. Nos irrumpió la epilepsia en nuestras vidas y bueno, no fue una epilepsia que fue de un solo día, sino tuvimos varias crisis muy fuertes donde se había que acudir al SAMU, duraba más de 15 minutos, se quedaba medio cuerpo paralizado durante bastante tiempo y luego se recuperaba. Pero claro, a partir de estas crisis empezamos a ver que no lo entendíamos bien. Tuvo un retroceso en el habla, en la comunicación. Cuando nos enseñaba algún dibujo, pues en lugar de hacerlo al principio de la hoja, lo hacía a mitad o al final. Entonces vimos que algo le pasaba, ¿no?, a Alejandro. Y lo peor, lo que más me llamó la atención fue que la sonrisa se le borró. Habíamos visto las fotos cuando era niño, siempre sonriendo delante de los churros, que le encantaba y le encanta. Y entonces yo empecé a ver a un Alejandro triste. No es mi hijo. Sobre todo lo que más me llamó la atención, ¿no?, fue esa tristeza. Esa tristeza que él ha ido superando, pero hasta llegar aquí ha habido un proceso, ¿no?, un proceso muy importante, que yo siempre daré las gracias a la familia de ACEA por haber hecho que él vaya poquito a poco aprendiendo a estar mejor. También veíamos que se le caía la baba y además pues que yo bajaba al patio a ver cómo estaba. Claro, a mí me preocupaba ver lo triste que estaba. Bajaba al patio y lo encontraba solo, cuando él antes tenía amiguitos. Entonces, por lo que hemos hablado toda la jornada, ¿no?, la importancia de ese apoyo emocional, de las relaciones sociales, el verse solo, pues hizo que él estuviera mucho peor emocionalmente, y que, bueno, gracias a la orientadora del cole, pues nos apoyó y nos dijo, tuvimos una reunión con la DACEA, y bueno, estaré siempre eternamente agradecida. Claro, aquí tenemos a Alejandro unos años, pues aquí tendría 9 años o así, pues empezó a encontrarse muchas barreras en el entorno escolar, ¿vale? Una de ellas fue pues eso, la falta de comprensión de los compañeros, cuando Alejandro pues tenía conductas pues no anormales, pues tiraba algo al suelo cuando no entendía o cuando no lo entendían, porque como empezó a hablar mucho peor. También los profesores no veían su limitación y lo castigaban quitándole el bocadillo o sin ir al cole, al patio, porque pensaban que es que no quería hacer cosas y es que no se daban cuenta que es que no podía. Es que le he explicado, eso me contaban las tutoras, es que le he explicado el ejercicio y cuando me he ido a la mesa se le había olvidado y no lo ha hecho. Claro, como si fuera algo que él no ha querido hacer. Porque lo que hablábamos de la visibilidad, ¿no?, de que no es visible sus dificultades. Y claro, eso a él le dio una baja autoestima y frustración. Él estaba siempre diciendo que era tonto, que no sirvo para nada. Llegó a decir, no quiero vivir. Ahí fue cuando nos preocupamos bastante por él. Luego, claro, las relaciones sociales, pues él se sintió apartado porque era como no se explicaba bien, no se expresaba bien, no podía tener esas relaciones sociales que tenía antes. Luego, pues en los grupos de trabajo, en las clases de gimnasia, empiezan a hacer grupos y Alejandro siempre era el apartado, el que estaba solo. Y luego sus problemas cognitivos y de aprendizaje hicieron y siguen, porque hoy en día está todavía con estos picos de estrés y ansiedad, que también le dio por comer muchísimo, cogió mucho peso y aparte pues
cómo se siente él, porque es que él no era feliz, y veíamos que teníamos que hacer algo, la familia. Vale, sí. Porque esto nos ha creado, como habéis hablado todos, que yo me he lesado escuchar a los profesionales hablar, el impacto en la familia, sobre todo yo que soy su cuidadora y la que más estoy encima, pero nos afecta a todos, a su hermano, a su padre y a mí, ¿no? Claro, yo pues estoy en constante preocupación porque últimamente, llevo años así, pero últimamente con el cambio también que ahora ha pasado al instituto, que el cambio hormonal, pues tiene muchas más crisis y picos de estrés, entonces estoy recibiendo prácticamente llamadas de teléfono del instituto, de la orientadora, de la tutora, ven a recogerlo, que se ha puesto, le ha dado una crisis. Entonces, yo estaba ahí sintiéndome culpable, no culpable porque estoy aquí súper agradecida, pero ¿y si me llaman y yo no estoy? ¿No? Lo que decíamos de la cuidadora, ese sentimiento de responsabilidad. Y la carga emocional, porque yo, por ejemplo, antes tenía una empresa de turismo que hacía experiencias por toda la provincia de Alicante y claro, me lo he tenido que dejar porque no me siento capaz de estar en Cocentaina cuando a mi hijo a lo mejor le puede pasar cualquier cosa y alguna urgencia y yo no estoy, ¿no? Y agotada porque todos son reuniones, claro, con las orientadoras, con Paula también muchísimas reuniones, que es lo que yo agradezco, ¿no? Yo antes habéis nombrado el papel tan importante que es ponerse en contacto con la familia y yo lo que hago es ponerme en contacto enseguida. Yo creo que día sí, día no, recibe Paula un audio mío y yo siempre, a veces que le digo perdona porque es que me siento pues sobrecargada, ¿no? Como con mucho estrés mental y que no sé a veces abordar qué hago ante esta situación, ¿no? Entonces, ahí está Paula que siempre pues con sus palabras y consigo que un poco, lo primero, relajarme yo y saber actuar dentro de lo que puedo. Entonces, hemos tomado medidas porque, claro, queremos que la familia que estamos con él es lo más importante para poder hacer que Alejandro pues pueda conseguir logros, que lo está haciendo. Y lo primero que hacemos, tanto en el centro escolar, yo lo primero que hago es el teléfono y a Paula, ¿no? Y el primer día de instituto ya estoy yo allí hablando con la orientadora, con la tutora y claro, tengo la suerte de tener este gran apoyo de Adacea, ¿no? De que ellas el primer día ya estabais allí en la reunión, tanto Paula como Megan, porque claro, ellas coordinando con las orientadoras, dando pautas, pues no es fácil. Yo entiendo que a veces se sienten abordadas también las profesores porque no saben qué hacer ante pues, un pico de estrés o una actitud, una conducta que mi hijo pues se desborda un poquito y eso que es un amor de niño, ya cariñosísimo. Y claro, entonces pues eso, el papel fundamental que estoy teniendo gracias a la asociación de Adacea y estando constantemente en contacto con todas las orientadoras y las profesoras del instituto, con mensajes en comunicación, eso sí, prácticamente es todos los días. Por eso sí que estoy un poco agotada. Y luego, acciones fuera del aula, pues lo que hago es esta foto, por ejemplo, que he puesto en la presentación, pues invito mucho a los amigos a casa, que las madres siempre me dicen, siempre están en tu casa, y claro, yo lo hago porque está en un entorno muy seguro, porque también ahí, por ejemplo, están haciendo un juego de estrategia, que a mí me han explicado 50 veces, y yo no sé jugar. Sin embargo, Alejandro, pues ahí puede también demostrarle a los amigos que tiene también sus capacidades y sabe, tiene unas funciones que, de hecho, en la foto que está levantado es mi hijo el mayor, ¿vale? Por eso no lo he tapado. Y con una vez que se lo explicó a Alejandro, lo entendió a la primera, ¿eh? Por ejemplo, los otros dos amigos
les ha costado más ese juego de estrategia. Entonces también ven que Alejandro también puede hacer cosas, porque a veces observando en cumpleaños que lo han invitado, siempre he oído, yo como estaba así al lado y con la oreja puesta, uy, si Alejandro va ganando, qué raro, es que Alejandro no puede ganar, ¿no? Son frases de sus propios amigos, que yo decía, si sus amigos piensan esto de él, ¿qué pensarán los que no son amigos, ¿no? Que vean que Alejandro sí puede, tiene unas dificultades en algunas áreas, pero en otras pues puede ser igual que los demás, incluso pues por encima. Porque, por ejemplo, en este juego, juegos de estrategia, es bastante bueno. Entonces, eso, aunque yo esté cansada, fines de este verano me pasa todo el verano con los amigos en la piscina, haciendo juegos, y para mí es una manera también de interactuar con las madres, con las otras familias, porque es muy importante también hablar con naturalidad de lo que le pasa a Alejandro, de sus capacidades y también de sus dificultades, porque había alguna vez que han quedado los amigos en una casa y todos a dormir. Alejandro no quería que durmiera, ya me llamaban a mí, Eva, recoges a Alejandro, y Alejandro dijo, yo también me quiero quedar a dormir. Pero claro, si las familias no quieren porque tienen sus miedos, entonces, hablando con naturalidad, hemos conseguido que han invitado por fin a Alejandro a dormir en casa de unos amigos. Es muy importante. Entonces, hacemos también muchos planes recreativos en familia para que sociabilice también en otro entorno, sobre todo naturaleza, que nos encanta a todos, y creo que es muy bueno para Alejandro, porque cuando él empezó con su estrés y a pasarlo mal, que cogió tanto peso, pues también tenía dificultades a la hora de caminar, porque pesaba mucho y eso para él también era una barrera, y no poder hacer cosas con otros compañeros, de jugar al fútbol o hacer cosas que no podía. Así que a ponerse en marcha, y hacemos bastantes planes para poder que él se sienta también uno más y que coja también confianza en sí mismo, decir, pues yo también puedo estar en una lancha y estar con los demás, ¿no? Eso es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Que su autoestima pues vaya creciendo poquito a poco, es una lucha, pero ya no se sienta abatido como se sentía antes. Y bueno, pues esto es lo que pensamos, ¿no? Que todo empieza desde casa, la inclusión y los logros, porque no es fácil, él ha tenido muchas barreras desde bien pequeñito, pero ha ido pasándola poquito a poco, pues gracias al amor incondicional que tiene en la familia, al apoyo incansable de Paula y toda la familia de Acea. Y bueno, los amigos que ha conseguido, verdaderamente amigos, que lo entienden y lo comprenden como es, que si coge un berrinche o se enfada por algo, empiezan a entender, con muchas charlas que hemos tenido, pero bueno, lo han empezado a entender de que es así, Alejandro es como es, y lo empiezan a aceptar, ¿no? Entonces es muy importante el respeto, la colaboración, familia, escuela y comunidad. Qué bonita la frase, son las diferencias las que nos hacen iguales. Yo quiero poner una foto donde está con sus amigos en el patio y él pues feliz y sonriendo, que hemos pasado de verlo al principio en la foto esta que estaba él tan abatido, tan triste, a verlo sonreír, y gracias a las relaciones sociales. Bueno, aparte que es un niño que es súper tierno, cariñoso, y como él y muchos se lo merecen, que puedan tener oportunidades en esta vida. Muchas gracias a todos. Felicidades. ¡Wow! ¡Qué potente! Bueno, yo soy madre y la verdad es que queda trabajo por hacer con los niños con daño cerebral infantil. Creo que en ADACEA Alicante pues se hace una labor estupenda formando a los profes, que a veces nos quejamos mucho de ellos, pero es que ellos realmente muchas veces tampoco tienen formación, y aún así eres muy generosa en entender
que a veces lo que les falta es solamente informar más, y tus conversaciones con las mamis, los amigos de Alejandro, creo que también han sido clave para conseguir esta foto tan bonita final y con Alejandro sonriendo. Bueno, para mí siempre terminar con la familia me parece que es un broche maravilloso, más en estas jornadas que versaban sobre esto, como socialización y cómo el papel de las familias, como hemos ido nombrando, es importante porque a veces puede ser una barrera sin quererlo y en otras ocasiones un facilitador, y es muy importante el apoyo y el soporte emocional, que creo que es clave y que deberíamos de también hacer más programas enfocados a esto, como decía Gloria. Así es que nada, muchísimas gracias. Y si hay preguntas, tenemos un poquito de tiempo. ¿Qué hora es? ¿Una? Pues esto, una. Bueno, como he abusado toda la mañana, si alguien tiene una pregunta, yo la cedo. Pero si no tengo una pregunta, y va dirigida a todos los que habéis hablado de la familia con su papel socializador y lo importante que es en todos los ámbitos. Y se refiere a la familia como un grupo, ¿no? La cuidadora principal, normalmente mujer, a la que siempre miramos. Lo digo porque creo, y sobre todo, Gloria, en las fases hospitalarias, ahí es donde se configura esa figura del familiar cuidador principal, normalmente mujer. Y perdemos la oportunidad de que el padre, los hermanos, los abuelos se conviertan también en esa familia cuidada y cuidadora. Y invito a esa reflexión, ¿vale? Eso era un poco lo que quería. Sí, la verdad es que un poco lo que decía antes, que siempre señala Ana, ¿no? De la importancia de no perder el foco y no dejar fuera a parte de la familia. La verdad es que sí que creo que las etapas iniciales son bastante fundamentales en esto, aunque obviamente se puede abordar y se tiene que abordar siempre. Nosotros, por eso, en las reuniones con las familias invitamos a todas las personas, siempre decimos cuanta más gente mejor, de los que estéis implicados en el cuidado. Normalmente vienen pareja, hijos, padres, dependiendo de, ¿no? Pero sí que hacemos esto extensible. Muchas veces la barrera es de la persona, normalmente mujer, como dices, que está allí y dice, no, que ellos están trabajando, ¿qué tal? Y nosotros insistimos y solemos convocar a toda la familia. Y con el tema de los niños, que normalmente a mi hospital no vienen, o vienen de visita en momentos puntuales que normalmente no coinciden con el horario de trabajo nuestro, siempre trabajamos un poco el tema de pautas de comunicación, ¿no? ¿Qué hace, cómo lo lleva tu niño? ¿Qué te dicen en el cole? ¿Te hace preguntas? ¿No te hace preguntas? Un poco pautas sobre cómo comunicarse con ellos, ¿no? Es un poco lo que solemos abordar. Y en algunos casos concretos, una cosa que también nos ha ayudado mucho es, y sobre todo en la época de la pandemia, donde era tan difícil la comunicación con las familias o promover la relación de los familiares más allá del que estaba ingresado con el paciente, por decir así, es habilitar algún punto de encuentro. En el caso nuestro, mi despacho está al lado de la puerta de la calle y ha sido muchas veces el sitio donde hemos podido facilitar que vengan los hijos pequeños de algún paciente, con la excusa siempre un poco ahí de tapado, con la complicidad de la dirección, ¿no? Pero un poco para que no fuera tal, pues como que vienen a una sesión terapéutica y tal, y que al final lo que estás promoviendo es que ellos se queden allí. Yo o estoy en el ordenador o estoy a otra cosa, pero que puedan relacionarse con ellos. A mí sí me parece muy importante, desde luego, toda la razón. Vale, pues si os parece bien, vamos a empezar el acto. A ver, vale. Yo tenía una pregunta para Jessica, creo que es. Ay, no la veo. ¿Se ha ido? La llamada.